Claro, es la misma, quiero responder con la misma pregunta que le hicieron a principios del siglo pasado al gran evangelista D.L. Moody, el que fundó el seminario teológico en Chicago, Moody, y le dijeron, ¿qué haría usted si supiera que una semana viene Jesucristo? Y Moody contestó, seguiría regando el jardín, porque él era muy aficionado a las plantas. Así que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero ahora todavía los cristianos, con mucha más pasión por las almas perdidas, o dando más a la obra de Dios, viviendo más cerca del Señor, escudriñando más profundamente las Escrituras. Creo que debemos acrecentar en nuestro espíritu ese anhelo de ver las almas salvadas y de que el mundo, ¿verdad?, sabemos que va en picada, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad si es que realmente Jesucristo viene muy pronto. Así es. Bueno, entonces el tema que nos ocupa hoy es hablar acerca de su libro, Pastor Alducin, El final de los tiempos, que usted, como bien lo mencionaba, Jonás, puede encontrar en la plataforma de Enlace Plus. Ahí es muy fácil. La plataforma es totalmente gratuita, pero si usted quiere adquirir el libro, es una versión digital, ¿verdad? No es que le vamos a mandar el libro hasta su casa, es una versión digital del libro para que usted lo pueda descargar en su dispositivo móvil o en la computadora. Así que usted accede a la plataforma de Enlace Plus y ahí puede usted bajar el libro. De hecho, puede estarlo haciendo mientras está escuchando al Pastor Alducin, porque es el tema que nos ocupa hoy. Pastor Alducin, y en su capítulo 1 usted menciona algo que creo que es por lo que muchas personas hacen consultas y preguntas, hablando del momento y todo, del rapto de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo empezar? Tal vez podemos empezar por ahí, hablando acerca de este tema tan importante que usted trata en su libro. Claro, es muy importante la entrevista de hace 8 días. Aquí en un enlace estuvimos comentando acerca del capítulo 12 de Daniel, los primeros versículos, y la grande ignorancia y la desinformación que existe dentro del área escatológica de la Biblia, pues ha dado lugar a tantas interpretaciones, ¿verdad?, que han habido, y las perspectivas que han sido tan diferentes acerca del rapto de la iglesia y de otros temas de las profecías bíblicas. Pero principalmente el rapto de la iglesia tenemos que entenderlo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, partiendo de esta revelación que Pablo nos da. Les dice en el versículo 51, he aquí os digo un misterio. O sea, Pablo está a punto de revelar un misterio que es algo oculto para el Antiguo Testamento, que no se encontraba en el Antiguo Testamento porque precisamente era un misterio. Entonces viene la iglesia a ser formada en el día de Pentecostés, y de ahí en adelante el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para iluminarnos acerca de las profecías del Antiguo Testamento, para que tengamos entendimiento, como le dice el ángel Gabriel a Daniel, los entendidos entenderán, y así el Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento. Así que no podemos divorciar el Nuevo Testamento del Antiguo ni el Antiguo del Nuevo, porque entonces tenemos fracciones o doctrinas completamente cortadas o mochadas, como decimos aquí en México. Entonces, cuando dice Pablo, les digo un misterio, es realmente lo que es el rapto. ¿Cuál es este misterio que no estaba en el Antiguo Testamento? Dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que va a haber un grupo de seres humanos. La palabra dormir se usa para morir en el Nuevo Testamento. Y sabemos claramente que no significa inconsciencia, porque está claramente demostrado que mantenemos la conciencia después de la muerte. Entonces va a haber un grupo de seres humanos que no vamos a gustar, no vamos a atravesar el túnel de la muerte, sino que vamos a ser transformados antes de que podamos ni siquiera saber lo que es morir. Es lo que Pablo nos quiere dar a entender. Y dice versículo 52, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Por qué asocia Pablo la trompeta con el día de Yom Teruah, o con el día del arrebatamiento de la iglesia? Porque en la fiesta de las trompetas se tocaban 100 trompetas, y la última cerraba el día del arrebatamiento, o el día de la fiesta de las trompetas. Entonces dice Pablo, a la final trompeta, o sea que ya se han tocado 99, y el rapto sería lo que culminaría ya para siempre
la fiesta de las trompetas, que es la mejor interpretación y la mejor perspectiva bíblica que podemos deducir, porque esta final trompeta es imposible que sea la séptima trompeta de Apocalipsis, ya que las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Así que Pablo asocia esta final trompeta con el rapto de la iglesia. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, ahí está la revelación, seremos transformados. Que ya en la primera carta a los tesalonicenses lo aclara con muchos más detalles. Si viene el arrebatamiento hoy en la noche o mañana y vienen los muertos que murieron antes que nosotros con Jesucristo, bajan del cielo en su alma y en su espíritu, sus cuerpos van a resucitar y en el aire, en el cielo, sin tocar la tierra, en el aire van a recibir a Cristo. E inmediatamente después, nosotros, los que vivimos, los que estemos en ese momento glorioso que estamos esperando, en milésimas de segundo, vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo resucitado para unirnos con Cristo y con nuestros hermanos que murieron antes que nosotros en el aire con Cristo, y de ahí nos vamos al cielo, que ya es otra doctrina. Pero el rapto de la iglesia es la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de Jesucristo. No estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo en el aire que venga por nosotros. Y con base en esto que usted acaba de mencionar, esto último, entonces, ¿la manifestación del anticristo va a ser antes o después de esto, Pastor Alducin, en su perspectiva? Es posible que el rapto, la tribulación no comienza, o sea, los 7 años, la semana 70 de Daniel, el capítulo 9, 24 al 27 de Daniel, lo que es la 70 semana o el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías, no comienza con el rapto. Podemos nosotros desaparecer mañana o dentro de una semana o dentro de un mes o un año, no sabemos exactamente, y pueden pasar un mes o 6 meses o un año para que comience la tribulación. La tribulación comienza cuando el anticristo confirme el pacto con los judíos. Ahí comienza la semana 70 de Daniel. Okay. Así que el rapto puede tener lugar, repito, un año antes o 6 meses antes. O puede ser que veamos el anticristo, pero si está firmando el pacto el anticristo, es posible que podamos verlo nosotros y en ese momento desaparecer del mundo. No lo sabemos porque esto no lo revela la Biblia. Pero eso ya sería el capítulo, la tribulación ya está en el capítulo 3 de su libro, que recordar que ese libro está, usted lo puede adquirir ahí en la plataforma de Enlace Plus, y que también vamos a tener ahorita un tiempo de preguntas. Usted ahí al +1 469-781-1000 puede hacer sus consultas, aprovechando aquí que está el Pastor Alducin hablando de del fin de los tiempos. El capítulo 2 habla acerca de la iglesia en el cielo. ¿Por qué tiene que estar la iglesia en el cielo, Pastor Alducin? Claro, es lógico, ¿verdad? Entonces, los 2000 años aproximadamente, que se conocen como la dispensación de la gracia o de la iglesia, es necesario que en este tiempo en el que Dios sustituye a Israel por la iglesia, porque la iglesia es una entidad completamente diferente a la iglesia, a Israel. Israel está bajo el Antiguo Testamento, bajo el Padre. Nosotros estamos bajo Jesucristo, Él es nuestra cabeza. Entonces la iglesia tiene que ser sacada del mundo si es que las promesas que Dios le dio a los patriarcas y a los profetas son ciertas. Y si no fueran ciertas, pues no podríamos desaparecer. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible que la iglesia se encuentre en el tiempo en el que Dios va a tratar con la nación de Israel. La iglesia tiene que ser sacada del mundo para que Dios ahora otra vez incluya al judío que los dejó en la banca. Están esperando su renacimiento, resurrección espiritual. Ya la tuvieron en 1948 cuando Israel resucitó nacionalmente, pero los judíos tienen que resucitar espiritualmente porque aún permanecen en incredulidad la mayor parte de Israel. Entonces, al salir la iglesia del mundo, viene entonces la gran tribulación y nosotros en el cielo, se llama el Bema en el griego, con B de burro, Bema, que se traduce el tribunal de Jesucristo. La iglesia es sacada del mundo, aquí abajo está la tribulación, y mientras estamos en el cielo, vamos a ser condicionados, preparados,
o vamos a ser listos para poder entrar al milenio. Entonces, arriba en el cielo, Dios nos va a juzgar, según de Corintios capítulo 5, para todas las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y esta doctrina está claramente en Romanos 14:10, Primera de Corintios capítulo 3, que podemos leer a continuación, y dice Pablo con mucha claridad lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 3. Conforme a la gracia de Dios, versículo 10, que me ha sido dada, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica además. Pero cada uno mire. Es una advertencia, ¿cómo sobreedificamos? O sea, vamos a la iglesia el domingo, tomamos estudios entre semana y estamos siempre recibiendo alimento de nuestros pastores, de nuestros maestros. Pero tenemos la responsabilidad que si no tenemos un pastor o estamos en el campo, estamos lejos, etcétera, etcétera, tenemos que sobreedificarnos, o sea, sobre lo que nos enseñan, tenemos que nosotros continuar construyendo la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y aquí en el versículo 12 explica lo que es el tribunal de Cristo. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Todo lo que hagamos mientras, desde el momento que recibimos a Cristo hasta nuestra muerte, todo lo que hayamos hecho, para bien o para mal, se va a revelar en el cielo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Entonces, arriba en el cielo, mientras está la tribulación, estamos en el tribunal de Cristo, que es importantísimo porque es la preparación para bajar al milenio. Entonces, en este tribunal, en el cielo, Cristo va a determinar quiénes van a reinar con Él, porque no todos los cristianos se van a sentar en trono o nos vamos a sentar en trono. Muchos cristianos seguirán siendo soldados rasos, en fin, ¿verdad? Eso es un estudio precioso que estoy desarrollando acerca de el gobierno de los gentiles en el milenio y el gobierno de los judíos, porque tanto los judíos como la rama de los gentiles tendrán diferentes. Los judíos estarán bajo David, nosotros estaremos directamente bajo Cristo en el reino milenial. Habrá un gobierno impresionante en el milenio. Entonces, este tribunal de Cristo sirve para prepararnos y para condicionar qué puestos vamos a ocupar cuando bajemos con Cristo en la segunda venida. Así que allá en el tribunal de Cristo no será juzgada nuestra salvación. Ya la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que fuimos salvos. La salvación no se puede perder porque este es el amor de Dios que nos ha dado. Y en el momento en que nosotros creemos que se pierde la salvación por las obras, tenemos que recordar algo. ¿Quién es nuestra justicia? Nuestra justicia no somos nosotros, es Cristo. Allá en el cielo está nuestra justicia. ¿Y quién es realmente nuestras obras? Es Cristo. La obra que Él hizo nos salvó para toda la eternidad. Entonces no puede haber absolutamente nada que nosotros hagamos más que el fruto que es la salvación, que ya es las obras y ya es el fruto del Espíritu Santo. Pero nuestras obras no nos salvan, ni tampoco el fruto que tenemos, por más buenos que parezcamos ser. Entonces todo esto es muy importante conocerlo, entenderlo, asimilarlo, para poder trazar bien la palabra de verdad. Pastor, usted trata el tema del Armagedón en este su más reciente libro. Y bueno, mucha gente se pregunta qué es eso del Armagedón y cuándo será esa batalla final. Sí, es muy interesante, Jonás, que en esta época que vivimos, que nos habíamos olvidado, el mundo se había olvidado después de que cayó el comunismo en el 91, pues Estados Unidos, ¿verdad?, se ensoberbeció. Y las naciones del occidente también. Estoy hablando de Europa, la OTAN, Estados Unidos, principalmente el occidente o el hemisferio occidental del mundo. Entonces comenzaron a decir, bueno, ya el comunismo era y fue desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, era una amenaza continua. En el 62, cuando Rusia puso misiles apuntando a Estados Unidos, estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, si no es que el presidente John Kennedy interviene de una forma drástica y le advierte a Nikita Khrushchev que si no saca los misiles, viene la guerra.
Entonces no se volvió a presentar una crisis hasta el 91 que cae el comunismo. Y entonces Estados Unidos dijo, pues ya no tenemos enemigos. Realmente el occidente, ¿verdad? El hemisferio occidental va a dominar el hemisferio oriental del mundo, el Medio Oriente y Rusia y el Asia Central, y etcétera, etcétera. Sin embargo, al entrar Putin al mundo, comienza otra vez con el sueño de volver a recobrar las 15 repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kuzikistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que están al sur de Rusia, junto al mar Caspio, y que perdió la Unión Soviética cuando cayó el comunismo. Estamos hablando que la Unión Soviética perdió casi el 30% de su territorio. Entonces ahora Putin vuelve a tratar de recobrar a la antigua Unión Soviética y comienza invadiendo algunas regiones, como ya lo sabemos, culminando últimamente con Ucrania. Al invadir Ucrania, el mundo despierta, Estados Unidos despierta, la OTAN despierta, Europa despierta y dice, no, de ninguna manera, no estamos solos, no hemos ganado completamente el control del mundo. Ha despertado Putin, el Medio Oriente, el hemisferio oriental, y ahora nos enfrentamos tal vez con un enemigo mucho más grande, porque ya se unió China con Rusia, Irán, Arabia Saudita, la India, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces comenzaron los comentarios, entramos a la Tercera Guerra Mundial. Qué bueno que comentas esto, porque claro que tuvimos que contestar y hubo varios programas al respecto. No, esta no es la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, ¿cuándo será la Tercera Guerra Mundial? O sea, la famosa guerra del Armagedón. Y dice el capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Vemos la región geográfica que siempre el Espíritu Santo nos traza para ubicar en dónde nos encontramos o en dónde están las profecías bíblicas. Y el río Éufrates y el Tigris es el que divide lo que es la Mesopotamia, lo que es la tierra entre dos ríos, como se conoce. Entonces, del río Tigris y el Éufrates hacia allá ya comienza el Medio Oriente. Entonces, el río Éufrates se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente. La mayor parte de los escritores bíblicos o estudiantes de la profecía asumen que tal vez sea China, porque dice los reyes del Oriente. Y pues es posible que sea China unida con Singapur, con Japón, con Filipinas, etcétera, etcétera. Y es posible también que sea Rusia, porque no nos dice exactamente cuántos gobernantes del Oriente vienen a Israel a pelear contra Israel. Y dice el versículo 13, y este es el más interesante. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes, a todo el mundo, a los gobernantes, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vemos la capacidad de una criatura espiritual como el anticristo, poseída por un principado satánico, que fue alguno de los principados del libro de Daniel, que ocuparon algún territorio, algún imperio en el pasado, porque Apocalipsis dice que el anticristo era, no es y será. O sea, el principado que entre dentro del anticristo para poder dominarlo, influir en él y darle sus poderes, que es el mismo Satanás. No sabemos en el pasado, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Pero este espíritu, salen demonios de él. Del falso profeta salen demonios de él. Y del dragón salen demonios. Y estas 3 personalidades, que es la Trinidad diabólica, mandan los demonios, que es el ejército raso, los soldados rasos del ejército de Satanás, a poseer a los gobernantes de la tierra. Vamos a hacernos una pregunta que es muy interesante. Si actualmente analizamos el mundo, nos damos cuenta que es un mundo de mentiras, un mundo completamente loco, ¿verdad? Porque es una bola de psicópatas los que están gobernando el mundo. La mayor parte de los gobernantes desestabilizado, desarticulado, desequilibrado, donde ya oímos comentarios de gobernantes que ya no van de acuerdo ni a la ciencia, ni a la razón, ni a la lógica, ni al más elemental sentido común. Un mundo completamente
psicópata, sociópata, desequilibrado, paranoico. O sea, si los demonios, dice la Biblia, van a ocupar el control de las mentes de todos los gobernantes, pues Satanás tiene que ir preparando el terreno. Y vemos actualmente una locura. Si examinamos claramente lo que está pasando políticamente en el mundo, es una locura total. Entonces estamos en una preparación satánica donde podemos ver claramente, discernir, los entendidos entenderán. Acordémonos, tenemos que entender qué está pasando en el mundo. Y lo que está pasando es que ya muchos gobernantes, o tal vez la mayoría, están siendo ya poseídos por espíritus completamente que están trastornando su manera de pensar. Wow. Y entonces dice la Biblia que estos espíritus van a juntar a todos los gobernantes para reunirlos. O sea, el hecho de la Tercera Guerra Mundial o del Armagedón va a ser por la convocación de Satanás. Él es el que va a influir y ellos son los que van a traer a este grupo de gobernantes al Valle del Megiddo en la tierra de Israel. Y dice el versículo 15, un paréntesis, he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no andemos desnudos, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el Armagedón, que es el monte del Megiddo, que es la palabra Armagedón, otros lo traducen como el monte de la matanza. Entonces, la guerra del Armagedón, para concluir, es cuando ya todas las naciones del mundo, esto todavía no pasa, se reúnen con una sola meta, con un solo objetivo, todos ir a Israel y terminar con Israel. Principalmente la pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo de que las naciones del mundo sean atraídas por los demonios para estar en Israel y ahí se lleve a cabo la tercera y última guerra mundial? Bueno, el Medio Oriente, ya lo estamos viendo en esta guerra de Ucrania, de Rusia y Ucrania, es un área geográfica donde se encuentra el 65% del petróleo del mundo, debajo de Arabia Saudita, de Irán y de Irak. Entonces es una zona multimillonaria, multibillonaria de petróleo. Y vemos ahorita la necesidad que se vuelve a convertir el petróleo, como ahora sí que el dólar negro le llaman al petróleo. Entonces, si cualquier parte del mundo, ya sea el occidente o el oriente, quieren gobernar el mundo, ¿qué necesitan? Tienen forzosamente que gobernar el Medio Oriente. Entonces, el que gobierna el Medio Oriente, como lo quiso hacer Saddam Hussein, invadiendo Kuwait y apoderarse de todo el petróleo y poner al mundo de rodillas, el que gobierna el Medio Oriente, gobierna el mundo. Entonces, las naciones van a estar como, ¿verdad? Ahora sí que como llenas, como perros rabiosos, a ver tal vez quién llega primero, y va a estar Israel esperándolos para defender su tierra, y tendrá Jesucristo que venir desde el cielo con nosotros para impedir la exterminación del ser humano. Entonces, antes de la guerra del Armagedón, vamos a ver tal vez 2 o 3 guerras más antes como anticipación de esta guerra final. Wow. Otro tema, Pastor Alducin, que trata usted en su libro del fin de los tiempos es el del juicio final. ¿Quiénes son los que van a estar sentados ahí, que van a estar siendo enjuiciados? ¿Cómo es este tema del juicio? ¿Qué nos habla la Biblia al respecto, Pastor Alducin? Muy buena pregunta. Recordemos que hay dos resurrecciones. A la primera resurrección es la que pertenecen todos los que son justos, o todos los que han creído, o todos los salvados. Y esta primera resurrección, Cristo fue el primero, 1 Corintios 15, 22, 23. Cristo fue las primicias de la primera resurrección. La segunda resurrección, todas pertenecen a la primera etapa. La segunda es el rapto de la iglesia, todos los salvados desde Pentecostés hasta nuestros días, porque los santos del Antiguo Testamento vamos a ver que van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces la segunda es el rapto de la iglesia. La tercera será los 144,000. La cuarta será los 2 testigos que van a resucitar en Jerusalén. Y la quinta, dice Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, las almas de los decapitados, a todos los muertos de la tribulación, por causa de testimonio, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces,
En quinto lugar, todos los muertos mártires en la tribulación, en la segunda venida de Cristo, van a resucitar para entrar con nosotros también al milenio. Entonces vemos que hay 5 resurrecciones que pertenecen a la primera resurrección. Y la segunda resurrección es la del lago de fuego. Es donde solamente los incrédulos van a ser resucitados hasta que termine el milenio, y vamos a ver por qué, para demostrarles por qué Dios los manda, por qué ellos mismos se han autocondenado. Aquí quiero aclarar algo. Hace algún tiempo una viejita me dijo, pues mire, señor Aldunsi, yo creo que Dios es tan misericordioso y tan bueno que Él no va a mandar a nadie al infierno. Yo le dije a la viejita, amén, amén, amén. Porque Dios no va a condenar, ni va a mandar a nadie al infierno, ellos se van a ir solitos. O sea, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. O sea, Dios no quiere mandar al infierno a nadie. Las personas que se van a condenar es porque ellas escogieron vivir, y es la decisión que hicieron en sus vidas. Así que el amor de Dios está en la cruz. Entonces, estas personas van a ser condenadas porque decidieron ellos pasar la eternidad en el infierno. Rechazaron a Cristo y jamás quisieron aceptar el regalo de la gracia del perdón en Jesucristo. Y lo encontramos en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, este juicio final del gran trono blanco, así se le llama. Y dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Dios estará sentado en su trono con Jesucristo, y dice la Biblia, de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí se nos ubica el tiempo del juicio final para los incrédulos. ¿Cuándo será? Cuando el cielo y la tierra desaparezcan y sean creados nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cuándo va a ser esto? Hasta después del milenio. Porque todavía en el milenio, sabemos, habrá pecado, en el milenio habrá matrimonios, no, o sea, no como aquí en la tierra, pero va a haber familias, va a haber reproducción sexual, Isaías capítulo 66, etc. Vamos a comer, va a haber una rebelión al final del milenio, Cristo va a juzgar con vara de hierro en el milenio. Entonces, aquí todavía no son los cielos cielos nuevos y la nueva tierra, es hasta que acabe el milenio, los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21 y 22. Entonces, los que estén en el juicio final van a ver cómo desaparece la tierra y el cielo, donde ellos tenían su esperanza, donde ellos creyeron que aquí la tierra les podía prometer todo lo que ellos soñaban, y delante de sus ojos todo ese mundo va a desaparecer. Y dice la Biblia, que dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Porque aquí se acabó la misericordia. Aquí se acabó la gracia. Aquí no puede nadie hincarse, Señor, perdóname. Aquí ya se acabó el tiempo del arrepentimiento. Dice la Biblia, cuando oigas su voz, arrepiéntete, no te endurezcas, porque no es cuando tú quieres, es cuando Dios te está hablando. Dice la Biblia que es tu momento de la decisión. Entonces, Juan ve a todos los muertos de pie ante Dios. Ninguno hincado, todos de pie, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué interesante. La salvación no es por obras, sin embargo, el juicio final será por sus obras. O sea, las personas que sean condenadas van a decir, ¿verdad? Bueno, les va a decir Dios, yo te ofrecí que tus obras no las iba a contar. Te ofrecí que te iba a perdonar todo lo que habías hecho, Pancho, Carmelita, Juan, etcétera, etcétera. Y no quisiste. Bueno, pues ahora por esas obras por las cuales mi hijo en la cruz pagó, y yo quise pagarlas en tu lugar, tú no quisiste. Pues ahora tú vas a tener que pagar por ellas en la condenación. Qué cosa más irónica. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados otra vez según sus obras. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y lo más interesante para terminar aquí es que en el capítulo 21, versículo 8, se nos dice algunos pecados que estos hombres que serán lanzados al lago de fuego cometieron. Veamos qué pecado encabeza esta lista. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes,
Dios menciona a los cobardes encabezando la lista de aquellos que van a ser lanzados al fuego. Personas que por no quedar mal con la familia, con los amigos, con el mundo, con la política, se vendieron. No respetaron sus convicciones, nunca realmente establecieron una fe que realmente podríamos decir que salva, que es la fe que se enfrenta al mundo y que vence al mundo. Y esta razón por la cual ellos tuvieron miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque aquel que tiene el Espíritu Santo vence al mundo, dice 1 Corintios 5, 24 y 25, 14 y 15, perdón. Entonces es la cobardía la que hace que muchos seres humanos rechacen el Evangelio de Cristo. En segundo lugar dice, los incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estos seres humanos se encuentran ahorita en el centro de la tierra, en el infierno, en la parte del Gena, que en el griego se tradujo en infierno. Van a ser sacados del infierno, presentados delante de Dios, y de ahí el infierno es lanzado al lago de fuego. El lago de fuego todavía no existe, porque el que va a inaugurar el lago de fuego va a ser el anticristo y el falso profeta. Días antes, él nació en 1928, así que a él celebramos su cumpleaños el 8 de julio, a mi mamá el 12, ninguno de los dos están con nosotros, pero bueno, usted también tiene recuerdos de ellos, tuvo la oportunidad de estar en la casa de ellos, creo que varias veces, ¿verdad? Así es, no, Jonás, de veras, Dios te concedió tener unos padres increíbles. Yo estuve en tu casa, en la casa de tus papás viviendo casi una semana, 1993, cuando tuvimos en el gimnasio de San José una cruzada. Estaba el doctor David Wilkerson, el grupo Torre Fuerte. Ahí me tocó predicarles a los jóvenes, pero toda esa semana fue de Dios, que así conociera yo a tu papá. Y recuerdo que pues, me dio una recámara, todos los días oraba, todos los días me levantaba porque en una cena me dijo que a él le gustaba caminar, y le dije, pues yo también. Y me dijo, pues te puedo despertar para irnos a caminar. Le dije, claro que sí. Y nos íbamos todos los días, ¿verdad?, temprano a caminar por un parque ahí cerca de la donde sabana, ellos vivían. sí, correcto. Y pues eran largas pláticas que hacíamos con él, tu mamá esperándonos con unas tortillas de harina con chorizo, y cuidaba mucho a tu papá, pero tu papá a veces no respetaba la dieta, y tu mamá y tu papá tenían ahí discusiones, ¿verdad? Porque tu papá ya sabes que era muy antojadizo, etcétera, etcétera. Pero tu papá fue uno de los guías, uno de los consejeros más grandes que yo he tenido en mi vida, y más que cualquier otra cosa, dice la Biblia, riquezas, honra y honor al que teme a Jehová y al humilde de corazón. Y si ha habido una persona humilde de corazón, ha sido tus padres. Los dos eran increíblemente apegados a la palabra de Dios, a la santidad. Tu papá, un hombre con una visión extraordinaria hacia dónde quería llevar realmente Enlace. Nadie se imaginó, recuerda que, ¿verdad?, hasta lo tachaban que estaba medio loco tu papá, de que cómo es posible que pueda usted realmente poner hasta satélites en el aire. Esa es una persona con visión, y esa es una persona que realmente fue guiada por el Espíritu Santo, y vemos a Enlace actualmente en más de 30 o 40 naciones. Así que le damos gracias a don José, a don Jonás y a Ana María. Yo personalmente les doy gracias a Dios, y los tenemos en nuestras oraciones, no solamente en el cielo, sino nada más de gratitud. Padre, gracias siempre por este matrimonio que ha fundado esta organización y que está alcanzando al mundo con el Evangelio. Quería preguntarle, no le he preguntado si alguna vez en sus conversaciones con él, le habrá él invitado a usted a que estas conferencias, este conocimiento que usted tiene, debiera ponerlo en televisión y debiera mandárnoslo para que salga a las naciones. Esa parte, de alguna forma, influyó mi papá para el ministerio televisivo que tienen ustedes hoy. Sí, no, definitivamente. Yo me acuerdo de una conferencia que di en el Zapote, así se llama. Centro Evangelístico de Zapote. De Hugo Solís, el pastor. Ahí estaba tu papá, él me llevó, me presentó con Hugo, y ahí fue cuando tu papá públicamente lo dijo, ¿verdad? Quiero presentarles aquí, me presentó, etcétera, etcétera. Y me prometió, dice, tú vas a ser de las primeras personas que sean lanzadas por satélite. Wow. Y de ahí tu papá me animó muchísimo a que no solamente pudiéramos participar en Enlace, sino que algún día me dijo, tú también sueña grande, Armando, y que puedan tener ustedes su propio programa de televisión.
Y pues lo tenemos, pero no propio, lo tenemos bajo enlace. Y le damos gracias a Dios por eso. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que decía así mi papá, muchas personas influyó en aquel tiempo porque la idea de llevar la televisión, la idea de llevar programas de televisión a las casas estaba y él soñaba con eso, pero no había programadores, no había nadie haciendo televisión porque era carísima la televisión secular. Y entonces él tuvo que motivar a muchísimos para que, Roger, ¿te acuerdas? Para que pudieran tener programas de televisión. Hoy todavía lo están haciendo. Así es, siempre. Y la forma tan apasionada, ¿verdad?, en que se casó con esta visión, totalmente seguro. Yo creo que si alguien podía estar seguro de lo que escuchó era de Dios, era él. Lo viste en primera mano cuando te dijo, nunca me pidas renunciar a algo que Dios me ha pedido. Así que estaba muy bien ubicado don Jonás González. Así que también honramos la memoria. Y también agrego siempre... Sí, agrego, perdón la interrupción, agrego esto. Siempre me decía tu papá, pues los consejos que me dio, 2 cosas te voy a pedir siempre. Predica la palabra y siempre predica el plan de salvación en tus mensajes. Porque lo que más nos interesa es la salvación de las almas. Así es. Bueno, gracias a Dios. Desde jovencillo estaba viendo algunos materiales de él, cartas que él mandaba desde muy joven, siendo pastor de la iglesia bautista allá en Goliad, en Beeville, Texas, después en Dallas, Texas. Siempre fue un apasionado por llevar el mensaje a las personas, ¿verdad? Y tratar de llegarle a través de cruzadas, a través de puerta a puerta, como fuera. Pero él nos decía siempre, no esperen a que vengan, hay que ir a buscarlos, ¿verdad? Y por eso la televisión era una forma ideal, porque él decía, mucha gente no nos abre la puerta, con toda la razón, pero podemos entrar hasta la cocina a través de la televisión y no nos van a tener ningún miedo. Así es que por eso existe el día de hoy Enlace, y ese DNA que estuvo en mi papá, él nos lo traspasó a todos. Fue una transfusión ahí de DNA, donde esperamos que todos en Enlace sigamos teniendo esa pasión por llevar el mensaje a las naciones. Bueno, hablaba usted de cielo, tierra y nueva, de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo será eso, don Armando? Usted lo trata del libro también. Sí, el orden cronológico más o menos lo he tratado de poner en mi libro, más o menos, ¿verdad? Porque la última palabra la tiene Dios, desde luego. Tratamos de apegarnos lo más posible al exégesis de la Biblia, y tenemos, ¿verdad? Entonces la época de Israel, la época de la iglesia, el arrebatamiento, los 7 años de la tribulación, mientras estamos en el cielo, bajamos con Cristo en el cielo, del cielo, para establecer el reino milenial, y después del reino milenial, los cielos y la nueva tierra. Y lo dice ya los 2 capítulos últimos del Apocalipsis. Capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este primer cielo y esta primera tierra todavía van a existir en el reino mesiánico o en el reino milenial. Entonces, cuando dice Juan, porque ya pasaron, significa que ya no existen. O sea, el milenio se terminó, vino la última rebelión, ya Satanás, el falso profeta y Anticristo están en el lago de fuego, ya están condenados todos. Ahora viene la nueva creación de Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Va a ser hasta en los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando ya el mal desaparezca, el pecado desaparezca, la muerte desaparezca, que la nueva Jerusalén bajará del cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 22 de Apocalipsis dice el versículo 3, y no habrá maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Sabemos que dice Corintios que el último enemigo será la muerte. Entonces, mientras en el milenio haya muerte, pues no se ha vencido el último enemigo. Pero ya en los cielos nuevos y la tierra nueva, ya se acabó la muerte. O sea, ya no habrá ningún tipo de maldición sobre los nuevos cielos y los nuevos universos que Dios formará. Así que será maravilloso. Por eso Dios termina diciéndonos en el capítulo 22, versículo 12, Cristo, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y esto tendrá lugar, ya lo sabemos, en el tribunal de Cristo para nosotros. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y qué hermoso que diga el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel
para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces, el libro del Apocalipsis es para las iglesias. Dios nos los entregó para las iglesias, para que lo estudiemos, para que lo enseñemos a las iglesias. Por favor, no salgan, aunque me da miedo el Apocalipsis o que hay muchas interpretaciones. Hay que comenzar a leerlo. Y en el proceso que estamos leyendo, el Espíritu Santo nos va a ir iluminando. Pero no tengamos temor, todo lo contrario. Es un libro dado a las iglesias, porque es el testimonio de Jesucristo. Y termina Cristo diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Fue hace 2000 años que terminó el Apocalipsis. Dice Cristo, vengo en breve. ¿Por qué dice en breve y no ha venido? Porque el momento que una persona muera, va a enfrentarse al juicio final, o al juicio con Jesucristo, donde se determinará el cielo o el infierno para toda la eternidad. En el momento que si no viene Cristo en 20 años, el momento que tú termines de vivir en este mundo, en ese momento se acabó la brevedad, porque la vida así nos pasa, para que tú tengas una decisión e invitar tu vida a Jesucristo. Ok, de Venezuela hay dos preguntas, pero una sería para nosotros, Roger, yo creo. Están preguntando qué valor tiene el libro en Enlace Plus del film. Bueno, me imagino que en Enlace Plus sobre el final de los tiempos. Sí, correcto, en la plataforma Enlace Plus, ahí usted lo puede descargar. Si lo va a comprar, son $9.99. Usted lo puede alquilar también, dura un mes ese alquiler para usted lo lee más rápido. Ahí lo está viendo, $5.99 si lo quiere alquilar. Así que ahí están los precios, más barato ni en el supermercado, así que lo puede tener ahí. Dice, vamos a ver, dice Milagros desde Venezuela. Pastor, ¿qué versículos bíblicos sustentan que durante el reino milenial los judíos estarán bajo el gobierno de David y los gentiles bajo el gobierno de Cristo? Bueno, hay cantidad de pasajes en la Biblia acerca de esa profecía que Dios le ha dado a David y que les ha dado a todos los profetas, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a tratar de encontrar algunos, pero principalmente en el libro de Daniel, cuando termina Daniel diciendo realmente que va a terminar o va a iniciarse la tribulación para que puedan realmente comenzar las cosas que fueron escritas, Dios dice que va a haber una resurrección. Y en ese momento dice Daniel 12, versículo 1 y 2, y muchos de los que duermen en el polvo serán resucitados. Y estos que van a resucitar precisamente será después de la tribulación, porque el versículo 1 de Daniel 12 dice, y vi entonces al arcángel Miguel, que está de parte de los hijos de Israel, porque será tiempo de angustia. Lo vimos claramente hace 8 días, que este tiempo de angustia es el tiempo de angustia para Jacob, es el tiempo de la tribulación. Entonces los judíos van a resucitar después de la segunda venida de Cristo, porque desde Pentecostés hasta nuestros días, el rapto es únicamente para la iglesia, para los que estamos en la iglesia, en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Israel no está en el cuerpo de Cristo, Israel tiene otra entidad separada y Dios los va a juzgar aparte de todos nosotros. Tal vez aclarar aquí, Jonás, don Pastor Alducin y a todos los que nos ven, porque don Habacuc de México pregunta que si este material del que se está hablando hoy ya lo puede bajar. Es que normalmente hay notas que se comparten a través del WhatsApp, ¿verdad? Que está ahí. Pero en el caso del día de hoy estamos en orquesta, ¿verdad? El Pastor Alducin está haciendo un resumen de su más reciente libro, El Final de los Tiempos. Si usted quiere tener las notas de todo lo que se ha compartido hoy, usted puede comprar o alquilar este libro, El Final de los Tiempos, en la plataforma de Enlace Plus. Entonces vaya a la plataforma y adquiere el libro y ahí usted va a poder ver las notas de todo lo que ha estado, porque es un resumen. La verdad es que se trata muy ampliamente en el libro El Final de los Tiempos. Entonces, para don Habacuc de México y todos los que tal vez decían, ¿dónde puedo ver las notas? Bueno, ahí en ese libro que está viendo usted en pantalla, El Final de los Tiempos, y puede verlo con lujo de detalles. No, ya notas hoy porque de su propia recuerdo de todo lo que él escribió en el libro, nos está contando un poquito del libro. Lástima que si no había notas para hoy. Nos ha mal acostumbrado el hermano Armando de tener. Quiero dar el versículo. La persona que hizo la pregunta, acerca de si va a Israel reinar, ya la encontré, está en Ezequiel 37. Si lo quieres apuntar, la persona que nos hizo la pregunta, versículo 20 al versículo 24. Dice, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, los recogeré de todas partes,
los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos. Versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, habitarán la tierra, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Aquí está clarísimo, pues, que Israel reinará también en el milenio. Nuevamente Con el rey David. Nuevamente vuelven a hacer la pregunta sobre el arrebatamiento, que en qué parte de la Biblia está eso. Lo acabamos de leer, ¿no? En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y aquí os digo un misterio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, Evangelio de Juan capítulo 14, del 1 al 3, en fin, ¿verdad? Todos estos pasajes que ya hemos mencionado, está claramente el arrebatamiento, principalmente el de Corintios 15 y el de Tesalonicenses capítulo 4. Porque cuando alguien me dice, ¿verdad? Bueno, pues ¿dónde está el arrebatamiento en la Biblia? Dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es la palabra que se traduce arrebatado, es la palabra griega arpazo, que significa ser sacados súbitamente con fuerza. Entonces ahí está. Si le queremos arrancar la Biblia, pues a la página de la Biblia se la podemos arrancar. Pues la Biblia claramente cita, enseña la doctrina de que va a haber millones de personas que no vamos a morir, vamos a ser transformados antes de morir para ser sacados del mundo y reunirnos con Cristo en el aire. Bueno, y eso para las personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, aprovechando las palabras de mi papá que te dio hace años, ¿por qué no invitamos a las personas que no han entregado su vida a Cristo Jesús que lo puedan hacer el día de hoy? Qué buena sugerencia. Y si tú en este momento estás realmente buscando la verdad, dice la Biblia, el que busca va a encontrar, al que pide se le da, y al que llame se le va a contestar. Pero hay personas que ni piden, ni buscan, ni les interesa conocer la verdad, ni escudriñar las Escrituras, ni tampoco corroborar que la palabra es realmente fiel y verdadera, escrita por el Espíritu de Dios. Así que tú entrégale tu vida a Cristo en este momento, aprovecha esta oportunidad tan grande que Dios te da. Los tiempos son muy peligrosos y tú no sabes si mañana tendrás esta oportunidad. Dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Que a los 3 días resucitaste de los muertos, y como creo que tú vives, te pido que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por darme en este instante la seguridad que moriré en paz, sabiendo que en ese momento vendrás por mí, mandarás tus ángeles a que me recojan para llevarme a la presencia de tu Padre y saber que en toda la eternidad la podré pasar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, por la vida eterna y por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.